Hola, buenos días. Recientemente, el primer submarino de desarrollo y construcción íntegramente españoles con el que va a operar la Armada, el S-81 Isaac Peral, se ha puesto por fin a flote. Este acontecimiento nos ha animado a poner el foco en otros vehículos submarinos que también van a jugar un papel clave en la defensa del futuro. En este caso hablamos de los no tripulados, los comúnmente conocidos por las siglas en inglés UUV, que traemos hoy aquí gracias a la compañía SAES. Antes de presentarles a los expertos que nos van a hablar de esta tecnología en el webinar de IBS Connect que hemos preparado, les hago una breve reseña de los resultados del que desarrollamos el jueves pasado sobre sistemas de armas para el vehículo 8x8 Dragon. Lo pueden ver en este gráfico que ya tengo aquí junto a mí. La sesión fue seguida por más de 200 personas en directo, a las que hay que sumar otras más de 2.000 que ya lo han visionado posteriormente en el canal de Infodefensa Televisión en YouTube, donde sigue colgado y donde pueden volverlo a reproducir cuando quieran. Bueno, pues muchas gracias por esas en torno a 2.300 visualizaciones que llevamos de momento de una sesión que mantuvimos hace apenas una semana, y también gracias por la buena calificación que nos han dado. Bueno, hoy nos van a acompañar 4 especialistas de primera línea en vehículos submarinos no tripulados de nuestro país. Nos va a ilustrar sobre el tema el capitán de fragata Augusto Conte de los Ríos, que es el subdirector y jefe de estudios de la Escuela de Submarinos de la Armada. El comandante Conte ha estado además destinado en varios submarinos, en uno de ellos, el Siroco, fue segundo comandante, y también ha sido comandante del patrullero Formentor, entre otros destinos. Además, nos acompañará el alférez de navío Francisco Lamas López, responsable técnico del Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada. El oficial Lamas es doctor ingeniero por la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de París y está implicado en importantes programas de la Armada, como el de las fragatas F-110 y el de los submarinos S-80, por ejemplo. En 2020 obtuvo el Premio Nacional de I+D+I en el 8º Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, celebrado en la Academia Básica del Aire en León. Contamos igualmente con Sara García Ruiz, que es gerente en transformación digital e innovación en la compañía Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, que es lo que corresponde, que es a lo que le corresponde las siglas SAES. García Ruiz es ingeniera de telecomunicaciones. En sus 15 años de experiencia en el sector de defensa ha participado, entre otros, en el diseño de protocolos de pruebas para el simulador del submarino S-80. García Ruiz, por cierto, fue también diputada en el Congreso. Y finalmente vamos a contar también con Eduardo Ruiz Pérez, que es el responsable del área de Mercado Civil, Seguridad y Vehículos no tripulados de SAES. En esta compañía, en la que acumula 15 años de experiencia, ha sido jefe de programas de simulador SONA y responsable técnico del S-80, entre otros. Es además, entre otros títulos, ingeniero de sistemas de defensa y diplomado en informática de gestión. Antes de darles paso a todos ellos, les explico que en la última parte de este webinario hemos reservado unos minutos para que nuestros ponentes respondan a las preguntas que ya pueden plantear a través del apartado específico que contamos para ello y que, les recuerdo, se encuentra a la derecha de sus pantallas. Por favor, como siempre insisto, es muy importante que las cuestiones que nos hagan llegar sean muy cortas, sin preámbulos y directas, para que podamos considerarlas y que la sesión resulte fluida. Bueno, pues vamos a empezar ya con un primer bloque en el que el capitán de fragata Augusto Conte, su director y jefe de estudios de Escuela de Submarinos de la Armada, que va a aparecer en un momento junto a mí en sus pantallas, pues como les decía, nos va a introducir a este ámbito de los vehículos submarinos no tripulados. Comandante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ginés. ¿Cómo estamos? Explíquenos un poco qué tipología de vehículos existe en este ámbito y cuál es su recorrido histórico para podernos irnos introduciendo en este asunto de hoy. Muy bien, buenos días. Mientras que se está cargando la presentación, agradecer a la organización, a Infodefensa y SAES, el invitarme a participar en este webinar sobre vehículos submarinos. Sin duda, es un tema que me apasiona. El título de mi ponencia son los vehículos submarinos y su futuro en la Armada Española. Pero antes de empezar a hablar de vehículos submarinos, me gustaría quedarme con esta imagen, ¿vale? En esta imagen vemos al joven Otto Wedingen, comandante de ese submarino, del U-9, un pequeño submarino de 500 toneladas, diseñado por un español, por Raimundo Lorenzo de Esquivel, que se enfrentaría a 3 cruceros acorazados de la clase Crazy
en el 22 de septiembre de 1914. En menos de una hora, Weddigen hundió a los 3 cruceros, provocando la muerte de 1.400 marinos ingleses. En palabras de Sir Winston Churchill, Weddigen causaría más bajas de las que tuvo Nelson en toda su vida. Más tarde, terminando la Segunda Guerra Mundial, Churchill también diría que el único miedo que pasó durante la guerra fue precisamente la amenaza submarina. Bien, después de este preámbulo, en pantalla vemos el guión que vamos a seguir. Haré una breve descripción de lo que son los vehículos submarinos, haremos un recorrido histórico, después mencionaremos un entorno estratégico y, por último, como punto más importante, las necesidades de la Armada. El objetivo que me planteo es, digamos, dar un baño muy general de lo que son los vehículos submarinos de tamaño grande y por qué la Armada necesita contar con una de estas unidades. Empecemos describiendo qué son los UUV, ¿no? O vehículos submarinos, del inglés Unmanned Underwater Vehicles. Son vehículos capaces de operar debajo del agua sin necesidad de que un humano ocupe físicamente el vehículo. Se dividen normalmente en dos categorías, ROVs y AUV. Los ROVs, la R remoto, son vehículos que se manejan de manera remota, normalmente con un cable filoguiado, y después los AUV son ya vehículos autónomos, es decir, tienen cierta inteligencia, cierta control que les permite manejarse de forma autónoma. Otra sigla que también veremos es la de MAS, Maritime and Managed System, que engloba tanto a los vehículos de superficie como los vehículos submarinos. Esto es un mundo que ahora mismo está con un fuerte desarrollo. Hay un tercer tipo que no llega a ser una clase, que son los glider, que son unos AV de tamaño pequeño, con gran autonomía y que se dedican sobre todo para la obtención de oceanografía, datos acústicos y guerra de minas. En pantalla vemos a dos vehículos AUV de tamaño medio y después abajo a la derecha tenemos un ROV, este en concreto es el Scorpio 03, que montaba el Neptuno y que pronto será sustituido por uno más moderno. Pasemos a ver rápidamente el recorrido histórico. Y qué mejor que con esta imagen del submarino Peral en aguas del Golfo de Cádiz tras unas pruebas exitosas contra el crucero Colón. Todos conocemos la historia. La Armada decidió rechazar el proyecto, no lo vio viable. Efectivamente, el submarino tenía muchas pegas, que hay personas que dicen que hubo una mano negra detrás. Yo creo que lo vieron demasiado verde para enfrentarse a él y se abandonó el proyecto y, por desgracia, tardamos más de 30 años en conseguir tener submarinos. Hablar del pionero de los vehículos submarinos es muy difícil. Hay dos sistemas que sin duda son los más importantes o los que han tenido más renombre. El primero de ellos es el que tenemos abajo a la izquierda, de Giovanni Lupis y Robert Whitehead, en donde desarrollaron lo que es un torpedo filoguiado. Este se desarrolló en 1864. Estos dos personajes fueron decisivos y muy importantes para el desarrollo del torpedo. El siguiente lo tienen más arriba, el Putli, de Dmitry Revikov, este es de 1953, y a partir de este sistema, que ven también muy primitivo, la Marina de Estados Unidos desarrolló el CAR. Precisamente el CAR-1, su primera operación operativa fue aquí cerca, en el incidente de Palomares. Todos conocen este incidente. En 1966 cayeron 4 bombas en Palomares, en Almería, y una de ellas cayó al mar y fue recuperada precisamente por el CAR-1. La tercera versión de este vehículo, el CAR-3, más tarde, ya en 1973, rescataría a 3 tripulantes franceses del batiscafo Piscis 3 que se habían quedado en aguas de Irlanda a 480 metros. Y después de 76 horas angustiosas, ya sin reserva de aire, por fin fueron rescatados por el CAR-3. Pero este no fue el único rescate que ha realizado un ROV. Más reciente, en 2005, 7 tripulantes de un batiscafo ruso fueron rescatados por un ROV japonés. Y llegamos a la actualidad con un prototipo, el que tiene en pantalla,
abajo a la derecha. Este es el Eco Voyager del que hablaremos a continuación. Pasemos a hablar del entorno estratégico. Y qué mejor con una imagen con las publicaciones de la Marina de Estados Unidos. Todas estas publicaciones están en abierto y pueden consultarse. Sin duda, la Marina de Estados Unidos es el referente en el mundo de los vehículos submarinos. Actualmente hay más de 500 submarinos en el mundo pertenecientes a 42 marinas. Un 62% de ellos son convencionales y tienen un valor promedio cada uno de unos 500 millones de euros. La llegada de los drones ha sido sin duda la siguiente revolución en el mundo de la tecnología y en el mundo militar. En la actualidad, las principales armadas ya cuentan en sus arsenales con algún tipo de vehículo submarino no tripulado. En 2017, la Marina de Estados Unidos creó su primer escuadrón de vehículos submarinos, con un programa de 279 millones de dólares. Sin duda, el desarrollo actual de la tecnología va a permitir en un corto plazo de tiempo tener un sistema no tripulado compatible con nuestros submarinos y equivalentes en potencia de fuego a ese U-9 que vimos de Otto Wedingen. Decía Julian Corbett en 1911, poquito antes de empezar la Primera Guerra Mundial, que los océanos y los mares son grandes, que los barcos son caros y ninguna marina puede permitirse tener todos los barcos, que el alcance y el poder ofensivo del torpedo, predijo, iba a ser determinante en el futuro, igual que predijo el valor del submarino. Finalizaba Sir Julian Corbett en su libro Algunos principios de estrategia marítima, que quien toma la iniciativa tiene generalmente más probabilidad de obtener ventaja por habilidad y astucia. En la siguiente pantalla vemos los países que sin duda están tomando esa delantera. Vamos a ver algunos de estos vehículos que tenemos aquí en pantalla de una forma un poco rápida. Y empezamos con la Marina de Estados Unidos, el Orca y el Eco Voyager. El Orca es el que tienen a la izquierda, arriba un diagrama de disposición y abajo el jefe del programa de estos vehículos, del Orca. Este vehículo está basado en el Eco Voyager, que es el que tenemos abajo a la derecha. El Eco Voyager, que lo vimos en una imagen anterior, es un vehículo de 15,5 metros de eslora, un desplazamiento de 50 toneladas y tiene autonomía aproximadamente para 280 kilómetros. En el caso del Orca ya están hablando de miles de kilómetros. Otro país importante en este desarrollo es Reino Unido, con su Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa, que lanzó en abril de 2019 un proyecto para el desarrollo de un vehículo submarino de tamaño grande, por una cantidad de 2,5 millones de euros. Este programa lo dividió en dos etapas. La primera, buscando qué sistemas había, qué sistemas tenían su industria, y en la segunda, desarrollando un prototipo Manta que tienen en pantalla. Este prototipo, como ven, es de un tamaño un poquito menor que el Eco Voyager, 9 metros de eslora, y ya estamos hablando de 48 horas de autonomía. En principio, el futuro vehículo que busca la Royal Navy, la Marina inglesa, es un vehículo de 30 metros de eslora, parecido al Orca de Estados Unidos. Rusia, sin duda, es otro de los países que está apostando fuerte por esta tecnología. Según palabras de Igor Vilnit, director del astillero Rubin, responsable del vehículo que tiene en pantalla, del Hardshitor, dijo que el Hardshitor es un dispositivo de tecnología de doble uso, civil y militar. Es importante quedarse, digamos, con esa frase. Estos vehículos son de tecnología dual, es decir, sirven para el mundo civil y para el mundo militar de forma indistinta. China es otro de los países que también está apostando por estos sistemas. Aquí en pantalla tenemos el HSU-001, que dio a conocer precisamente en el desfile del 70 aniversario de la República Popular de China. La información que tenemos de estos vehículos, en principio, es la que se obtuvieron por inteligencia de las imágenes que mostraron los chinos. Pero sabemos que la apuesta de China es muy fuerte. Se prevé que el mercado de sistemas no tripulados, tanto submarinos como de superficie, alcance los 1.400 millones de dólares entre 2020 y 2029. Esto representa aproximadamente casi un 10% del mercado mundial. También se han empezado a observar
sistemas gliders como el que tienen en pantalla en el sudeste asiático, han sido detectados varios, igual que también se han detectado en aguas de Terranova. Estos sistemas, aunque lo ven ahí, tamaño pequeño y tal, se utilizan para obtener datos, para obtener información, para probar sensores de los que nos hablará posteriormente uno de los ponentes, e igual que también esos datos se utilizarán para el desarrollo de la inteligencia artificial, muy importante para China, que también será mencionada por otro de los ponentes. Y llegamos a fechas más recientes. Aquí tenemos un vehículo submarino que está desarrollándose en Irán. Esta imagen es de 2020. En principio, dirán que efectivamente se trata de un vehículo primitivo, está todavía en desarrollo. Nadie duda de la capacidad de los iraníes. Recordar solamente que Irán fue el primer país que desarrolló un dron aéreo de combate en la guerra de Irak, hace ya más de 40 años. Y recientemente sus drones aéreos han conseguido reducir la producción de petróleo en Arabia Saudí en un solo ataque por sus aliados, los terroristas de Yemen. Muy bien, con esto, Ginés, yo creo que hemos visto la primera parte, donde quería ver unas pinceladas generales de lo que es el mundo de los vehículos submarinos. Pues muchas gracias, comandante. En esta segunda parte que ahora nos va a ofrecer, creo que nos va a poder revelar algo más acerca del entorno estratégico en el que operan ahora estos desarrollos y por tanto, de las necesidades de la Armada en este contexto, ¿verdad? Cuéntenos. Muy bien, Ginés, pues continuando efectivamente la parte que yo considero más importante de la ponencia, es el futuro, las necesidades de la Armada. Gracias a la inteligencia artificial, en un futuro tendremos miles de vehículos submarinos navegando de manera autónoma por nuestras aguas. Por ahora, por supuesto, es un concepto. Hemos visto que solamente unos pocos países disponen de este tipo de vehículos y, sin duda, ahora mismo estamos centrados en el objetivo de sacar el submarino S-80 que se acaba de poner a flote, como ven en pantalla. El entorno de España, el escenario, es sin duda el estrecho. En el estrecho nos enfrentamos con corrientes de 5 nudos, con tránsitos continuos de fuerzas aliadas y no aliadas, con presencia de otros submarinos y un trasiego continuo de personas y mercancías ilegales en donde se pueden esconder los terroristas. En este escenario, el submarino complementado con un vehículo submarino son las armas idóneas. Es un escenario muy conocido hoy en día que se llama de la zona gris, donde la furtividad y la discreción son claves. Y esa furtividad y esa discreción, las armas son el submarino y el vehículo submarino. El Mediterráneo es una zona de alta presencia de submarinos. Tenemos en pantalla a la derecha los distintos submarinos convencionales que tenemos en la zona. Llegamos a superar la treintena. Si queremos un vehículo para guerra antisubmarina, este vehículo tiene que ser de un tamaño parecido a los que hemos visto anteriormente. Pero no solamente tenemos submarinos, también tenemos un trasiego continuo de fuerzas de la Federación Rusa, como vemos en una imagen reciente, atravesando la zona del estrecho y sobre todo en la zona de Siria. Es decir, necesitamos un submarino también que nos permita movernos a lo largo, un vehículo submarino, perdón, que nos permita movernos a lo largo de todo el Mediterráneo. Este vehículo permitiría ampliar las misiones del submarino S-80. Un vehículo capaz de ser esquivado y recogido en un variado grupo de plataformas, entre ellas, por supuesto, el nuevo submarino. Operar de forma autónoma y regresar después al submarino nodriza, o quién sabe, a su base en tierra, que podría ser efectivamente Cartagena. Las misiones en las que puede complementar al submarino las tenemos aquí en pantalla. ISR, inteligencia y reconocimiento de señales, vigilancia acústica, guerra antisubmarina, guerra de minas, operaciones especiales. Es decir, un complemento, un sensor ideal para el futuro S-80. Y llegamos al futuro. Vemos que los vehículos submarinos van a ser cruciales en la guerra antisubmarina, porque proporcionarán una gran ventaja táctica y estratégica. Las posibilidades que abren son inmensas, no solamente militares, también permitirán la exploración de los fondos marinos, trabajos en minería, ingeniería, tendido de cables submarinos, que es un tema muy importante para España, industria del petróleo. Las grandes potencias hemos visto que lo están incorporando a su lista de buques. Todavía es pronto para que sean plenamente operativos, pero en un futuro próximo lo veremos surcar nuestras aguas. Y con esto estamos llegando al final de la ponencia.
me gustaría esta frase de Víctor Hugo, que me gusta mucho: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. En 1890 no fuimos valientes, como vemos en la imagen del submarino Peral, no fuimos valientes, no fuimos adelante en el proyecto de crear un arma submarina, y por desgracia, tal y como dijo más tarde el almirante Dewey, el adversario de Montojo en la batalla de Cavite del 1 de mayo de 1898, si España hubiese tenido un solo submarino de los inventados por Peral, yo no hubiese podido sostener el bloqueo ni 24 horas. Con esto, Ginés, he finalizado mi ponencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, comandante. Bueno, pues una vez que tenemos más nociones acerca del recorrido histórico y el presente de los llamados UUV, el alférez de navío Francisco Lamas López, que nos va a acompañar ahora enseguida. Augusto, usted luego interventará más tarde en el espacio de preguntas y respuestas, pero ahora ya tenemos aquí al alférez de navío Francisco Lamas López, que nos va a abrir una ventana al futuro de estos sistemas. El oficial Lamas López es responsable técnico del Centro de Supervisión y Análisis de Datos Monitorizados de la Armada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ginés. Muchas gracias por la presentación. Adelante, cuando quiera. Pues perfecto, voy a mostrar mi pantalla. A ver, un momento. Bueno, yo supongo que ya se está viendo correctamente la pantalla. Vengo a tratar de forma general el tema de la visión a futuro y uso de la inteligencia artificial embarcada en los UUVs, y voy a empezar por lo segundo. Primero tenemos que definir cuál es la necesidad industrial. Estamos viendo muy repetidamente el uso de inteligencia artificial en los telediarios, en Internet, etcétera, etcétera, y es necesario saber para qué puede servir esto, ¿no? Y el objetivo es poder tomar decisiones humanas con el menor esfuerzo, integrando el máximo de parámetros condicionantes posibles y con mayor probabilidad de acierto y rapidez que el enemigo. Y esto es un concepto clave en guerra moderna. Esto es una evolución rupturista incluso en la autonomía de robots. ¿Cuándo podemos utilizar inteligencia artificial? Bueno, pues en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando tenemos falta de experiencia en un dominio, cuando hay escenarios y comportamientos que son muy cambiantes en el tiempo, cuando tenemos una experiencia difícil de explicar o traducir formalmente, como por ejemplo cuando comprendemos el habla, o resolver problemas específicos de un dominio a una escala con enormes volúmenes de datos que nuestro cerebro no es capaz de procesar. Bien, la inteligencia artificial no deja de ser una emulación de la forma de trabajar de nuestro cerebro. Perdone, oficial, un segundo. De un toquecito a su pantalla, porque así desaparecerá un cuadro de diálogo que sale ahí y que impide ver. Eso es, perfecto, muchas gracias. Ahora lo que no veo es mi presentación. A ver, voy a intentarlo. A ver. Nosotros lo vemos perfectamente. Ahora yo sí la veo, perfecto. Ahora sí. Adelante, muchas gracias. Perdón. Esto de la inteligencia artificial no deja de ser una emulación de la forma de trabajar de nuestro cerebro, que al final se traduce en ecuaciones diferenciales que son capaces de optimizar, grosso modo, 4 cosas: clasificaciones, detección de anomalías, regresiones o agrupamiento en diferentes grupos de datos. No necesita de conocimiento analítico del experto y no aprendemos de la experiencia como en el Machine Learning. Esto es una estadística, pero un poco más compleja. Y estas capacidades son susceptibles de ser llevadas a bordo, y de eso es de lo que voy a hablar. Hay diferencias entre lo que conocemos actualmente como inteligencia artificial computacional y lo que antes se llamaba como inteligencia artificial en los años 70, 80, que eran sistemas basados en reglas. If this, then that, ¿no? Estos eran sistemas muy transparentes en los que era fácil hacer una trazabilidad y llevar a cabo una interpretación de por qué se ha llevado a cabo esta decisión. Pero en el Machine Learning, en el aprendizaje automático, no necesitamos traducir ese conocimiento experto y necesitamos buenos datos. Necesitamos buenos sensores que nos den buenos datos y que el científico de datos pueda trabajar con ellos. Por eso voy a pasar muy rápido esta parte, porque es muy general y seguramente sea familiar a ustedes.
Tenemos dos estrategias distintas posibles en la toma de decisiones basadas en inteligencia artificial. Grosso modo, voy a hablar muy grosso modo. Bien, tenemos datos supervisados de lo que queremos predecir y podemos enseñarle a la máquina, al computador, le podemos enseñar cómo es la salida de este problema, o bien podemos entrenar en normalidad. Podemos hacer entrenamiento en base a normalidad. Dependiendo de los datos que se tengan, cada una tendrá sus pros y sus contras. En el aprendizaje automático, en el caso que sea supervisado, por ejemplo, una red neuronal, tenemos que definir inputs y supervisamos los outputs para minimizar el error de salida o output de forma local o absoluta. No voy a meter mucho ahora con las ecuaciones, pero sí tengo que decir que cuando necesitamos datos de sensores, tenemos que separar los datos en datos para entrenar nuestro modelo, en datos para validar nuestro modelo y en datos para hacer test de nuestro modelo, ya sea para las 4 tipos de operaciones que he presentado antes. En el caso de redes profundas, Deep Learning, que también lo habrán escuchado muchas veces, las capas intermedias para resolver nuestro problema, ya sea de navegación, ya sea de detección de blancos, sirven para extraer parámetros que escapan al alcance e interpretabilidad humana. Esto aumenta el concepto de caja negra, se gasta más en computación y entrenamiento, se necesitan más datos para entrenar, pero estos tienen unos altos índices de acierto en sus objetivos. En redes poco profundas, como la del aprendizaje automático normal, la extracción de parámetros corresponde al humano. Es el humano el que define los parámetros y en redes profundas esto corresponde a la máquina. El científico de datos entonces tiene un papel diferente en la identificación del problema en aras de la capacidad de computación de nuestro ordenador o clúster de entrenamiento, que es donde vamos a gastar más energía de computación. Para terminar esta primera parte voy a hacer una comparación entre cerebro humano y ordenador. El cerebro humano, que es lo que ahora mismo estamos embarcando a bordo de los submarinos, el cerebro humano está constantemente relacionando parámetros adquiridos por los sentidos, que son nuestros sensores. Ahora vamos a hablar, luego nos hablarán Sáez de sus sensores. Bueno, actualmente los humanos tenemos sensores que para crear soluciones de nuevos problemas, desde que somos bebés, estamos aprendiendo. O cuando ya conocemos hacer una actividad, optimizamos cada vez conforme nos entrenamos. Optimizamos los resultados de problemas previamente resueltos por nosotros. Por eso la gente que se dedica a algo suele mejorar en el tiempo. Algunos problemas, aunque sean novedosos, pueden guardar similitudes con otros previamente resueltos y la convergencia la realizamos en menos tiempo. Nuestro cerebro intenta predecir acontecimientos basándose en experiencias previas y habilidades inherentes a cada uno, pero a veces nosotros predecimos que le van a atropellar a ese señor y no le atropellan. El ordenador podría haber ganado al cerebro. Actualmente el ordenador gana en procesamiento de gran cantidad de información, en memoria, en problemas de input-output, pero hay un empate entre ordenador y cerebro cuando hay movimientos complejos, visión, lenguaje, resolución de problemas estructurados, pero claramente por ahora el humano tenemos que dar el valor añadido a los humanos en nuestras estructuras, empresas, en la Armada, en creatividad, en emoción, empatía, en tareas que no pueden ser predecidas, ¿no? En lo incierto, en el planeamiento y en la conciencia. En eso tenemos que poner el foco. Con esto, Ginés, he terminado la primera parte. Muchas gracias. Bueno, pero en este contexto oficial creo que es particularmente importante el ámbito de la inteligencia artificial como protagonista en el desarrollo de vehículos submarinos no tripulados. Y esto es de lo que nos va a hablar ahora, ¿no es así? Efectivamente, voy a hablar de cómo esto, que he descrito a grandes rasgos, de forma muy divulgativa, tenemos que embarcarlo. El embarque de computación basada en IA no es tan complicado como podemos intuir, ¿no? Es una artesanía, más bien, ¿no? En plataformas con comunicación restringida, como un UV, se hace necesario poder dotar de mayor autonomía en toma de decisiones, ya sea navegación autónoma, detección de blancos, detección de minas, hacer labores de inteligencia y una correcta toma de datos que sean fiables. Esto es importante, es de capital importancia. La algoritmia basada en IA, utilizada convenientemente, puede incrementar las capacidades y autonomía de un enjambre de robots. Y tenemos de todo tipo de gamas, incluso computación a bordo a bajo coste. Podemos meter a un robot navegación autónoma a muy bajo coste.
He puesto algunos controladores de vuelo o de navegación de bajo coste como ejemplo. Y bueno, pero lo que es importante es que siempre hay que acompasar nuestro hardware con la algoritmia o software que vamos a ejecutar a bordo. No sirve de nada tener un Ferrari en un callejón o tener un circuito de Fórmula 1 para ir andando en bicicleta. Es necesario optimizar las capacidades de computación de nuestros drones. Y eso, en desarrollo, cuando planeemos hacer un UV, es necesario poner tanto peso en uno como en otro para compasarlo. Bueno, hay distintas arquitecturas que podemos llevar a bordo a partir de nuestros sensores. Podemos elegir o una computación por lotes de datos, ¿no? En la que es discreta en el tiempo, las computaciones son rápidas de todo lo que vayamos recibiendo, o en streaming. En streaming es una ejecución en continuo, en el que van a llegar datos en continuo y a lo mejor para temas no supervisados, pues está bien cuando nos salimos de la normalidad, ahí está nuestra solución al problema. Todo va a depender de lo que queramos resolver. Y bueno, esto para mí es una de las claves, el open source versus soluciones propietarias. Hay que buscar un equilibrio siempre, para toda solución, para todo desarrollo que hagamos en una empresa. Hay que buscar un equilibrio entre soluciones propiedades de terceros y soluciones desarrolladas por nosotros mismos con nuestros medios y personal. Que esto al final van a ser capacidades adquiridas, digitalización adquirida. Esto es una estrategia a medio y largo plazo, muy importante para nuestras empresas. O ir al mercado, adquirir una solución propietaria y implementarla. Se va a implementar muy rápido y vamos a empezar a poder trabajar mañana, pero bueno, vamos a perder cierta mano sobre nuestro problema. En los tiempos que corren, una correcta gestión del conocimiento es la que determina las capacidades tecnológicas de una compañía. Hay que tener en cuenta que en Big Data e inteligencia artificial no hay una única solución para todo problema y los sistemas deben concebirse para cada problema a resolver. Y esta es la labor del científico de datos, que es la de optimizar el camino utilizando técnicas de inteligencia artificial para decir, voy a detectar personas, voy a detectar edificios, voy a detectar un blanco móvil en la mar. Este proceso para resolver un problema que lleva el científico de datos es un proceso artesanal que se basa en lo que ya hay desarrollado, que las matemáticas y la algoritmia ya está ahí, pero tenemos que decir qué input vamos a utilizar, qué calidad de datos tenemos, y esto es muy importante. Los algoritmos en sí ya están inventados desde hace décadas y la capacidad tecnológica de computación es suficiente para abordar gran parte de los problemas si se tienen los datos necesarios. Por eso lo de los sensores. Y la importancia, tengo que remarcar la importancia de la calidad de los datos. Es muy importante que no metamos basura en nuestros algoritmos, porque si metemos basura vamos a sacar basura. Tenemos que declarar desde el primer día procesos continuos de auditoría de los datos registrados. Esto es muy, muy importante. Y bueno, es necesario igualmente optimizar la computación. No consiste en meter todo tipo de input y todo tipo de sensor, todo tipo de parámetros, ya que estaremos gastando recursos en input que necesitamos y la capacidad de computación es una cosa también a optimizar. Es una tarea esta del científico de datos. Cuanto mejor sea el científico de datos, y esto depende de las personas, mejores algoritmos haremos. Y bueno, como futuro a corto o medio plazo, empezaremos a tener plataformas, ya sean de superficie o submarinas, con inteligencia artificial embarcada, que permitan hacer operaciones de lanzamiento y olvido, ¿no? Launch and forget, a la carta, ¿no? Y diremos, yo quiero buscar este tipo de blanco, ¿no? Y los podremos lanzar y ellos harán la navegación autónoma y la optimización de ruta. Si tenemos datos adecuados para entrenar el problema, eso sí. Conectar estos drones en enjambre es otro de los retos a medio y largo plazo. Estos enjambres de drones es lo que ya estamos viendo actualmente, incluso submarinos, en China, en Estados Unidos y en otras armadas, y ya se pueden utilizar tanto en labores de vigilancia, rescate, recogida de inteligencia, disminuyendo notablemente la intervención humana en tareas que pueden llegar a ser peligrosas para los humanos. Bueno, en España también estamos dando primeros pasos como por ejemplo, con el dron que ha desarrollado Navantia para la Autoridad Portuaria de Ceuta, que vigila de forma autónoma las dársenas de esa ciudad. Y la evolución de estos sistemas deberán abordar la predicción de potenciales amenazas y el embarque de la inteligencia artificial a bordo para priorizar objetivos durante la patrulla. Y bueno, también remarcar como anécdota que se están potenciando también capacidades asimétricas.
porque no es complicado llegar incluso a fabricar un dron con bajo alcance, con bajo potencial, incluso de forma casera, porque el open source está permitiendo que un gran espectro de población pueda dedicarse a hacer drones no tripulados y que puedan tener distintos objetivos, civiles, militares, etcétera, etcétera. Entonces, existen muchas posibilidades de drones autónomos. Hay gran disponibilidad de hardware y de software para embarcar, incluso a bajo coste. Pero la conclusión que quiero dar de toda la presentación es que el valor añadido en el uso de la inteligencia artificial embarcada se encuentra en la optimización de resolución del problema, que no es trivial, es casi artesanal y altamente dependiente del humano, del científico de datos, y en el correcto entrenamiento de los modelos. La calidad de los datos y de los sensores es el 80% del problema. En eso estoy completamente seguro. Y con esto, Inés, doy por concluida mi presentación. Pues muchas gracias, oficial. Bueno, pues ahora va a ser momento de conocer la posición de la industria en cuanto al desarrollo de estos sistemas. En este punto van a intervenir en los próximos minutos, uno detrás de otro, Sara García y Eduardo Ruiz por parte de SAES. Antes de que Eduardo nos explique los tipos de sensores que emplean estos UUV, Sara García, que es gerente de transformación digital e innovación de SAES y que va a aparecer, bueno, ya la tenemos aquí, nos va a aclarar un poco qué interés tiene para la industria el desarrollo de esta tecnología y, lógicamente, el papel de SAES en todo ello. Señora García, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Ginés. Gracias a IDS por organizar este webinar. Y muchas gracias al comandante Gonte y al oficial Lamas por las ponencias con las que nos habéis ilustrado hoy. Voy a mostrar mi pantalla. Dejadme un segundito. También quiero agradecer a todos los amigos y conocidos hoy presentes. Para quien no nos conozca, SAES patrocina y participa en este webinar porque el desarrollo y aplicación de los vehículos submarinos no tripulados impacta en todas y cada una de nuestras líneas de negocio. SAES es una empresa especialista en propagación submarina, acústica y no acústica, con líneas de actividad en defensa antisubmarina, en medición de firmas multiinfluencia y en guerra de minas. Desarrolla sensores y sistemas sonar. Por ejemplo, hemos desarrollado un sonar de detección de buceadores que tiene un uso dual para protección de infraestructuras críticas y puertos. Y aunque nuestros equipos fundamentalmente están dirigidos al mercado de la seguridad y la defensa, también tienen aplicación para la protección del medio marino, concretamente en mediciones submarinas para prevención de la contaminación acústica. La industria y, como no, también SAES, estamos inmersos en un periodo de transformación, lo que se viene a llamar Industria 4.0, y la inteligencia artificial, la sensorización y, por supuesto, los drones forman parte de esa revolución. Y centrándonos en los drones y en los vehículos submarinos no tripulados, consultemos la referencia que consultemos, las misiones para los que están destinados, como vemos, guarda una relación directa con todas las líneas de actividad, tanto en defensa como en el sector civil que desarrolla SAES. Por poner algún ejemplo de nuestra participación en grandes programas navales, nuestra participación en el programa S80 ha sido muy amplia, desde aportando el sonar remolcado, integrando el resto de sonares en el núcleo del sistema de combate, participando en el simulador del submarino, pero también participamos en otras plataformas como, perdonad, que he cambiado aquí, pero también participamos en otras plataformas como cazaminas, helicópteros antisubmarinos, aviones de patrulla marítima. Estamos en la fragata F-110 con un proyecto de sistemas antisubmarinos, que además también con un acuerdo de transferencia tecnológica con Thales, y por supuesto en vehículos submarinos no tripulados. Un segundo. En la imagen que muestro ahora mismo en pantalla, vemos los sistemas Pluto Plus y Minesweeper. Hace 2 semanas teníamos la noticia de que los cazaminas de nuestra Armada Española estaban en un ejercicio en las aguas de las Islas Baleares,
haciendo un ejercicio de detección y neutralización de minas, pues en estos dos equipos a bordo en realidad los tres equipos que utilizan los cazaminas, SAES participó ya hace bastantes años. Recientemente hemos participado en el proyecto Ocean Master en un consorcio junto con otras empresas, que ha servido para desarrollar un vehículo submarino no tripulado, pero con doble función, tanto submarino como vehículo de superficie. Se puede adaptar a distintas plataformas y la participación de SAES en este proyecto, que terminó hace un año, fue en la carga útil, se centró en la carga útil. Integramos un sonar de barrido lateral, también participamos en las comunicaciones acústicas y también integramos el sonar de detección de buceadores para la detección de buceadores y objetos. Y antes el oficial Lamas ha mencionado el vehículo de superficie no tripulado de Navantia, el Vendaval, que está en el puerto de Ceuta. Nosotros recientemente hemos presentado la propuesta ACASUB conjuntamente con Navantia dentro del proyecto Puertos 4.0 para dotar a este vehículo de capacidades submarinas en lo relativo a monitorización en tiempo real del ruido submarino, estimación del origen de la fuente de ruido, detección de objetos, envío de señales acústicas a buceadores, por ejemplo, que estén en el área a proteger. También hemos tenido participación en el desarrollo de la estrategia en relación con la importancia estratégica que tienen los UUVs para la defensa. Participamos en el NIAC 232 de la OTAN, dirigido a estudiar la utilidad de vehículos no tripulados en las operaciones SW. Y quiero resaltar que estamos en un buen momento porque la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, la nueva versión que se publicó hace apenas 3 meses, incluye dentro de las plataformas navales los vehículos marinos no tripulados, pero no solo ahí, sino también en el capítulo destinado a sensores y sistemas electrónicos. El desarrollo de sonares de alta frecuencia y de toda aquella tecnología y sistemas orientados a estos vehículos, en los que se incluye lo que es nuestro campo de actividades SAES, que son los sensores, y en lo que hemos también participado en los sistemas de comunicación submarina. Para terminar, algunas notas sobre las tendencias del mercado. Es una importancia estratégica para la defensa, pero es una importancia estratégica también para la industria. Estamos hablando de un mercado que se va a duplicar, según las previsiones, en los próximos años, que va a tener dos grandes impulsores de este mercado, en el sector civil, la industria del petróleo y gas, pero desde luego en el sector de defensa y concretamente y más especialmente en los vehículos autónomos, el sector de seguridad y defensa por el aumento de la preocupación sobre las amenazas submarinas. Es una tecnología de alto coste, es cierto, que necesariamente va a tener que contar con el sector de defensa para su desarrollo, sobre todo cuando estamos hablando de vehículos de mayor porte y de vehículos autónomos, que son más costosos por la carga útil y por el coste operacional que supone tenerlos en el agua. Tirando de este mercado destaca, como bien ha dicho el comandante Conte, Estados Unidos, tanto por la oferta como por la demanda de los vehículos y, por supuesto, también por la parte de la innovación. Y concretamente dentro del sector de los UUVs y las tendencias del mercado, el mayor crecimiento que se prevé, centrándonos en la tecnología, es en todas aquellas que estén orientadas a dotar a estos vehículos de más autonomía, para los cuales los sensores, que es nuestro campo de actividad, juega un papel fundamental junto con otros sistemas, y de eso pues nos va a hablar mi compañero Eduardo Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Ruiz. Efectivamente, como decía, llegados a este punto nos interesa tener más detalles acerca de la sensorización de estos desarrollos. Es decir, qué tipos de sensores, como bien decía, pueden portar los vehículos submarinos no tripulados. Y como nos adelantaba Sara, para conocerlo tenemos al responsable de Mercado Civil, Seguridad y Vehículos no tripulados de SAES, Eduardo Ruiz Pérez. Señor Pérez, Ruiz Pérez, que va a aparecer junto a mí en un segundo, ya lo tenemos aquí. Continúe usted, es su momento. Hola Ginés, muchas gracias. Voy a sacar la pantalla.
Bien, gracias por la introducción a los otros ponentes. Voy a centrarme en lo que son los vehículos, la sensorización de los vehículos submarinos. Abordaré diferentes sensores de aplicación en estos vehículos. Por un lado, viendo aquellos que son inherentes al propio vehículo, necesarios para su funcionamiento natural. Aquellos otros relacionados con lo que es su operación real, sus misiones encomendadas. También daremos un repaso a los sistemas de comunicación submarinos, necesarios para estos vehículos que ya no van cableados a un vehículo nodriza, por ejemplo. Y daré una pequeña pincelada a algo que ya mencionaba el comandante Conte sobre la aplicación, que era la aplicación dual de todas estas tecnologías. Entrando en el apartado de los sensores propios que son necesarios para que el vehículo submarino pueda operar, empezamos con los más básicos, que son, digamos, las ecosondas o profundímetros, que le permiten al vehículo en todo momento saber a qué profundidad se encuentra, tanto de superficie como de fondo. En un paso más avanzado, nos centramos en lo que se dice en zonas de exploración frontal o Forward Looking Sonar, FLS en inglés, basado en sondas ya multi-haz que le permiten al vehículo saber qué tiene delante de su proa, para evitación de obstáculos y demás. Un nivel de mayor avance sobre ello son los que se denominan como sonares de detección y evitación de obstáculos, o MOAS de su sigla en inglés, que ya son equipos de mayor potencia, de mayor tamaño y ya diseñados para vehículos UV de mayor tamaño, con mayores capacidades de alcance y precisión en la detección de obstáculos para la evitación por el vehículo. Como reseña mencionar que nuestro S80 lleva uno de esos sonares. Si nos movemos al otro rango de la escala, en cuanto a miniaturización, tenemos lo que son sonares de navegación especialmente diseñados para ROV. Son sonares mucho más pequeños, con menor alcance, pero destinados a vehículos guiados desde una plataforma y que lo que le permiten al operador es detectar objetos a muy corta distancia. Sin ser propiamente sensores, pero muy importantes para el funcionamiento de vehículos submarinos, están los sistemas de localización y posicionamiento. Bajo el agua no contamos con GPS ni radiofrecuencia. Dependemos de sensores y de traductores de frecuencias acústicas específicas para posicionar a los vehículos. Moviéndonos al terreno operativo, voy a abordar dos de las misiones que se han mencionado antes como las más relevantes, aunque no las únicas. Si nos metemos en el terreno de la guerra de minas, o de detección y desminado, dice ahora. Por un lado tenemos lo que son los sensores orientados a la detección de minas. Inicialmente los sonares de detección frontal, parecidos a los que mencionábamos antes para detección de obstáculos, pero que en este caso lo que le va a permitir al vehículo es detectar la mina que quiere buscar. De cara a hacer vigilancia o a hacer exploración en más amplias áreas mayores, contamos lo que son los sonares de barrido lateral o apertura sintética, que le permiten al vehículo explorar bien a una banda o a dos bandas del mismo lo que es el fondo o el volumen de agua alrededor de él. Y por último, lo que se vienen a llamar sonares de barrido bajo quilla, que buscan cubrir lo que se viene a decir el gap, ya que los sonares de barrido lateral habitualmente dejan una zona justo bajo el vehículo que no está cubierta. Como segundo paso, una vez detectado esa mina o ese objeto sospechoso, necesitamos lo que son sensores para la clasificación o la identificación de esos objetos o validación de que son minas y amenazas reales. Clásicamente tenemos lo que son cámaras de vídeo o de infrarrojos,
como las montadas en el Pluto Plus de la Armada Española, que siendo el sistema, podríamos decir, más veraz para su uso por un operador, pero que podría incorporarse por medio de sistemas de vigilancia y de inteligencia artificial, aunque son detección e identificación automática de obstáculos, siempre tienen una limitación en alcance y una supeditación a la turbiedad del agua. En ese sentido, se suple con sonares de alta resolución, con mayor precisión y definición de lo que es prácticamente una imagen vídeo, pero por medio del uso de ondas acústicas, que son menos susceptibles de efectos de turbiedad y demás, y con unos alcances ligeramente superiores. Últimamente, aunque inicialmente se están aplicando en lo que es el uso de vehículos submarinos o la exploración para el gas y el petróleo, se están desarrollando dispositivos láser que permiten hacer un escaneo de objetos próximos. Estamos hablando de orden de 10 metros, 15 metros. Permiten una definición similar a la de vídeo y son sistemas que están actualmente en uso fuera del ámbito de defensa. Ya un poco apartado de lo que es sensores propiamente dichos, pero también como dispositivos electrónicos de la guerra de minas, contamos con los sistemas para la neutralización de los artefactos. Por un lado, lo que son generadores de firmas o rastras, que son dispositivos normalmente remolcados por un UV o un USV que simulan la firma del barco para desminar la zona. Y por otro lado, lo que son cargas explosivas, bien para disposición o para dejarla justo al lado del aparato amenazante, o bien lo que son dispositivos de carga conformada que prácticamente disparan a la mina existente. Si nos ponemos al terreno de la guerra antisubmarina, aquí el principal sensor utilizado siempre ha sido el sonar, el detector acústico, por excelencia. Aquí nos encontramos con una limitación. En función de la frecuencia que queramos escuchar, normalmente frecuencias más bajas requieren sonares de mayor tamaño, con lo cual choca con las dimensiones de los vehículos. Así, en el caso de vehículos submarinos pequeños o incluso de gliders, de planeadores submarinos, lo que se tiende a utilizar son arrays pasivos remolcados de pequeño tamaño, que sí permiten la detección de amenazas submarinas, bien por medios pasivos o como recepción de algún transmisor activo. Ya si nos movemos a vehículos de más tamaño, los large o extra large UV que mencionaba el comandante Conte anteriormente, aquí ya sí tiene cabida sensores de mayor tamaño, por ejemplo, un sonar para unos 3 kHz necesito algo menos de 100 metros de LoRa en el vehículo, o incluso sonares remolcados pero ya integrados en el barco, similares a los que lleva el submarino español. Estos vehículos, por otro lado, al tener mayor volumen, mayor capacidad, pueden contar con sistemas de procesamiento totalmente autónomos que permitan hacer seguimiento, hacer dirección y solamente transmitir datos de interés ya al centro táctico sobre una posible amenaza o algún posible contacto de interés. Cosa que, por otro lado, no podemos cubrir realmente con gliders o vehículos pequeños. Estos vehículos requieren transmitir esa información captada de alguna forma, normalmente ya por vía de superficie, por radiofrecuencia. Por contra, la ventaja que nos pueden proporcionar los vehículos pequeños es que podemos diseminar múltiples sensores en varias áreas, permitiendo aplicaciones de detección sonar por uso de técnicas de multiobstatismo o de múltiples sensores. Con lo cual, ofreces ventajas diferentes de las que nos permite un vehículo de gran tamaño.
Este uso en manada, como decían, en manada de lobos en la dominación de los submarinos en las dos grandes guerras, o más recientemente, menos beligerante, la mención como enjambres de drones, depende muy estrechamente de un válido sistema de comunicaciones, tanto entre los vehículos como entre las plataformas que procesen la información. Y es lo que voy a pasar a ver ahora. Dentro de las comunicaciones, el sistema por antonomasia bajo el agua es el enlace acústico submarino. Tiene unos alcances limitados, unos anchos de banda que van en función de la frecuencia que se transmite, con lo cual no permite unos grandes flujos de datos, pero sí es el ideal para sistemas de localización y para sistemas de transmisión y control de los vehículos. Por otro lado, podemos contar con sistemas de radiofrecuencia cuando el vehículo hace superficie. Caso clave en el caso de los planeadores, ya que su maniobra es de inmersión y de emersión, con lo cual aprovecha las subidas para transmitir los datos, o de vehículos submarinos que en un momento dado, una vez han hecho su exploración de zona, salen a superficie y comunican sus datos a una plataforma. Como sistemas ya de otra índole que están en experimentación, se han hecho experimentos, por ejemplo, en los proyectos Underworld y Heracles, en los que se han explorado las capacidades de la transmisión de radiofrecuencia submarina. En ellos se han llegado a transmitir anchos de banda de vídeo a una distancia de unos 20 metros, incluso en agua salada. Otro sistema que se está empezando a utilizar, bueno, ya hace varios años que se menciona, pero no se ha llevado a la práctica, es la comunicación por láser o por diodos LED. Al igual que en la radiofrecuencia, son a corta distancia. En el caso de transmisión de luz, van muy limitados a efectos de refracción o de dispersión de la luz en el agua, pero sí llegan a facilitar anchos de banda importantes para distancias cortas, de nuevo 20, 10 metros y demás. Estos dos últimos sistemas tienen limitaciones, por ahora, porque son sistemas que se están investigando, pero sí que pueden ser útiles en el caso de buscar una transmisión inalámbrica próxima, lo que podría ser un vehículo UV que se aproxima a una boya o a una plataforma de recarga o a un vehículo de superficie sin tener que depender de transmisión por radiofrecuencia. Ya por último, una pequeña pincelada. Todo lo que estamos hablando de detección de obstáculos, detección de objetos peligrosos como son las minas o detección de amenazas submarinas son perfectamente extensibles a lo que es la vida civil, a lo que es la protección de puertos e infraestructuras críticas, ya sea en lo que son la vigilancia de fondos y estructuras, tanto por elementos de seguridad, especies existentes, naufragios no detectados, residuos vertidos en el fondo, como en lo que es detección de cargas ilegales, bien en fondos marinos o bien en inspección de cascos. Por otro lado, no hay que dudar que lo que es el uso de UV es perfectamente aplicable a la detección de intrusos submarinos en la protección de infraestructuras críticas o la protección de puertos. Aunque solo sea por el mero hecho disuasorio. Si tenemos un vehículo submarino por ahí, puede que el intruso decida irse a otro lugar menos protegido. Ya para terminar, un segundo que la última. Solo mencionar que bueno, la sensorización es fundamental en los vehículos no tripulados, en los vehículos submarinos, y llega a hacerse totalmente crítica en el caso de vehículos autónomos, a los que necesitan esos sensores van a ser sus ojos y sus oídos debajo del agua. No hay que olvidar, por supuesto, lo que es
las comunicaciones submarinas para estos vehículos. Actualmente en SAES o en la industria existen diferentes líneas abiertas, diferentes rutas que se están explorando en cuanto al análisis y la comunicación, y son elementos que van progresivamente mejorando. Existen claramente soluciones adaptables a cualquier tipo de vehículo autónomo submarino o vehículo submarino en general o de superficie. Ya sea buscando lo que es cubrir sus necesidades operativas o ajustándolo a las dimensiones de vehículo. Se ve que es de gran importancia para la Armada el desarrollo de estas capacidades y es preciso un impulso importante que ya se está empezando que ayude a la industria a la mejora de estas tecnologías y tanto de los vehículos como desde la sensorización o la comunicación de ellos. Eduardo, disculpe, vamos a pasar directamente, o sea, concluya si tiene alguna cosa que decir porque nos hemos quedado fuera de tiempo. Me ha quedado decir que con esto concluyo la Perfecto, pues entonces me he adelantado, es que ya nos hemos tragado el tiempo y sí que me gustaría. Tenemos bastantes preguntas y algunas, la verdad, que muy interesantes. Lamentablemente no las vamos a poder hacer, excepto un par rápido. Entonces, pido por favor a los demás integrantes de la sesión de hoy que nos vuelvan a acompañar para hacer una cosita muy, muy rápida, de verdad. O sea, van a ser las respuestas más cortitas que las preguntas, pues 5 segundos básicamente. Pero quisiera, por ejemplo, pues hacer esta pregunta de nuestro compañero Benjamín Carrasco al capitán de fragata Conde de los Ríos, que directamente nos apela al programa de UV Barracuda. Dice que la Armada tiene previsto probar sistemas en el marco de este programa a corto o medio plazo, ¿es así? Es afirmativo, efectivamente. Además, de hecho, en un principio iba a haber un ponente de la DGAN en el webinar, que al final por problemas de agenda y más tal no pudo. España ha puesto en marcha un proyecto parecido, por eso insistí en el Reino Unido, un proyecto parecido también como a través de la DGAN, del Ministerio de Defensa, que se llama Proyecto Barracuda, ¿no? Este Proyecto Barracuda tiene también 2 fases, igual que el de Reino Unido. La primera fase era un estudio de los sistemas que tiene en el mercado a las distintas empresas españolas. Se hizo en una prueba, una demostración en el Canal del Pardo con distintos sistemas y después la segunda fase que debido a la pandemia se ha retrasado. Estaba previsto pues ya aquí en Cartagena, en principio no estaba todavía cerrado el tema ese, en la Algameca, hacer una prueba ya piloto, pues empezar ya a diseñar lo que sería nuestro prototipo de vehículo. Como ha dicho antes Francisco, es importante recopilar los datos, que esos datos sean limpios, que no tengan tal. Entonces, por eso es necesario tener ese prototipo funcionando más tal para ir probando con las distintas empresas, como nos ha contado Eduardo y también Sara, con los proyectos que hay y más tal. Este es uno de los proyectos que también, incluso también, como el que ha mencionado Francisco, Navantia también tiene un I+D para un vehículo submarino, otro I+D para pilas de litio. Son tecnologías relacionadas que van a ser de uso dual y efectivamente enfocadas a estos sistemas. Bueno, otra pregunta, en este caso de Jorge López de Cedetti, que creo que en este caso nos puede responder el oficial Lamas, quizá. Y lo que plantea es, bueno, para la Armada Española, los UUV ¿serán plataformas de recolección de inteligencia o serán plataformas de ataque-defensa o ambas cosas? Bueno, para esa respuesta yo creo que también podrá complementarla el capitán de fragata Conte, pero las misiones a las que se le puedan encomendar a este tipo de drones son variadas y va a depender de qué tipo de misión queramos hacer, recolección de defensa, vigilancia, va a depender cómo configuremos nuestra plataforma. Es decir, se puede hacer algo más versátil que sirva para muchos tipos de misiones diferentes, se puede hacer una cosa muy puntual para que solamente sirva para un tipo de recolección de datos concretos, pero bueno, comandante, si quiere complementar algo la respuesta. Bien, perfecto. Como dice Francisco, yo en principio no descarto la posibilidad que vaya armado en un futuro. Inicialmente, viendo también el desarrollo en el mundo aéreo, o sea, en el Ejército del Aire, vemos el Predator, el primero, la versión que se ha comprado viene sin armamento. Pero
el poner el armamento no es complicado, es añadir, digamos, un elemento más dentro de lo que ha mencionado también Sara, que es importante, el famoso que se conoce en el mundo militar como el payload. El vehículo tiene un tamaño que te permite montar sensores, pero hasta llegar a un volumen, un peso, que tienes que decidir entre montar un sonar o montar un mini torpedo para lanzarlo desde el vehículo. Muchas gracias. Ya no nos queda tiempo para más, con lo cual, comandante Conte, oficial Lamas, señor Ruiz, señora García, muchas gracias por habernos ofrecido, habernos aclarado un poco más acerca de este mundo tan interesante, como decía yo al principio, después de la botadura de los 80, todavía estamos más pendientes de este tipo de sistemas que va a dar mucho que sí durante los próximos años. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya solo me queda despedirme también de los asistentes que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a SAES, a Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, por su determinante ayuda para la realización de este webinario, que dentro de poco ustedes también van a poder volver a visionar o recomendar en nuestro canal de YouTube Televisión, como también van a poder seguir informaciones acerca de lo que ha dado de sí en nuestra plataforma de información infodefensa.com. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, que tengan muy buenos días. Les iremos informando en nuestras plataformas acerca de los próximos webinarios que tendremos dentro de poquito. Que tengan un buen día.